Si se fijan, les pongo, sí ven esto, ¿verdad? Sí ven la pantalla. Sí, Sí. sí se ve. Entonces, si se fijan, el tema dice cefalalgia, ¿no? Entonces, desde ahí hay que empezar con los términos. Cefalea es como todo mundo lo usa, ¿no? Tiene cefalea, pero cefalea quiere decir cabeza, ¿no? Y yo puedo decir dolor cefálico o puedo decir cefalalgia, que sería dolor de cabeza por el término algia, ¿no? Entonces, lo correcto sería decir cefalalgia, pero mucha gente usa cefalea, ¿no? Cefaleas de Horton, cefalea tipo migraña, ¿no? Y pues también se vale, nada más que ustedes pues estén enterados, ¿no? O sea, lo correcto sería decir cefalalgia. Realmente no tiene mucha importancia si lo manejan de una forma u otra. ¿Sí? Y bueno, como problema médico, ¿no? El dolor de cabeza es algo que van a ver ustedes cotidianamente, ¿no? Es una causa de consulta, yo creo, de diario, ¿no? O sea, y más en medicina general, pero no hay especialidad que se salve del dolor de cabeza, ni siquiera otorrino ni oftalmo, quizás si ustedes ven dermatología, pues quizás sí no vean dolores de cabeza, ¿no? Pero fuera de eso es algo demasiado frecuente y nos toca, digo, analizarlo bien. No, no es un tema de especialidad, sino es un tema de medicina general. Algunas cosas de las que están viendo, pues sí son de que ustedes las conozcan, ¿no? Por ejemplo, trauma de cráneo, pues la mayoría de las veces sí necesita una valoración especializada, ¿no? Esclerosis múltiple o de las demencias, ¿no? Todo es importante conocerlo, pero muchas veces requieren un apoyo, ¿no? Pero este tema es como una lumbalgia, la hipertensión o la diabetes es del manejo cotidiano y de diario y por lo tanto lo vamos a ver bien, ¿no? O sea, lo vamos a describir bien y ustedes van a tener un buen conocimiento hasta poderlo tratar, ¿no? Al último les va a quedar la tarea que me la pueden entregar después del 18 en el curso de esa semana, de que ustedes hagan la historia clínica de un paciente con migraña o con cefalea de cualquier tipo que ustedes quieran en su familia o amistades. Seguro hay alguien, entonces encuentren a alguien y hagan la historia clínica y me la mandan con todo lo que implica, ¿no? La exploración neurológica, etcétera, ¿no? Ese va a ser otra parte de la calificación, pero va a ser al último, ¿no? Ya que hayamos visto cefaleas. Entonces, bueno, les digo, la frecuencia es 90% de la población, o sea, todo el mundo va a tener en algún momento un dolor de cabeza de cualquier origen. Y una gran proporción de personas adultas van a tener dolores de cabeza. Es un poco más frecuente en mujeres que en hombres, un poco, porque los hombres llegan al 60% y las mujeres más o menos al 75%. Van a tener más de un dolor de cabeza recurrente por mes, ¿no? Es decir, dolores de cabeza al 90% de la población, más de uno por mes, pues casi el 70%, ¿no? En promedio, ¿no? Y los niños no están exentos, o sea, también es un tema de pediatría, ¿no? Ya desde los 6 años hay niños que tienen dolores de cabeza recurrentes y a los 15 años la mayoría de los niños ya han tenido dolores de cabeza, si no es por alguna gripe o por algún otro problema de salud, ¿no? Una sinusitis o alguna otra cuestión, la han tenido porque ya tienen alguna forma de cefalea recurrente primaria, ¿no? Que ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y una tercera parte de la población en general adulta tiene dolores de cabeza recurrentes, es decir, que no nada más de uno por mes, sino que son constantes, ¿no? A lo largo de todo el año, más de uno por mes, y son incapacitantes, es decir, que llega a ser una enfermedad que tiene problemas o impacto en la salud pública, ¿no? Porque te incapacita para hacer tus actividades, ya seas estudiante, ya trabajes, o seas una persona mayor, ¿no? Entonces, les queda claro la magnitud de lo que estamos viendo, ¿no? Sí, Sí. doctor. ¿Sí? Es muy dado que todo el mundo habla de que el problema, llega alguien y dice, no, tengo este dolor de cabeza, y le dice, pues estás tenso, ¿no? Y es una cefalea tensional, y pues la tensional no tiene nada que ver con tensión nerviosa, ¿no? Entonces, desde ahí hay otro problema. O muchos les dicen, no, tiene migraña, y pues no son migrañas, es otro tipo de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, en general, en las consultas es hasta 25% de todas las consultas que ustedes van a tener como médico general y en los hospitales con tendencia o perfil neurológico, ¿no? Pues hasta más, ¿no? De consulta, ¿no? En México pues hay muy pocos, ¿no? Será la consulta externa del Hospital General
y el Instituto de Neurología, donde se ve básicamente pacientes con neurológicos, ¿no? Y ahí muchos van por dolor de cabeza. Pero en general, en todos los servicios de consulta externa, donde exista neurología o no, llega a ser una cuarta parte de la consulta, ¿no? Y consultas ambulatorias, ¿no? Y la gran problemática que tiene, ¿no? Es que la mayoría no se han diagnosticado en forma adecuada, es decir, que pues la mayoría de las veces los pacientes van por dolor de cabeza, se les atiende el problema, pero vuelven a regresar con el mismo problema porque no tienen un diagnóstico, ¿no? O el diagnóstico no es el correcto y no se ha implementado un tratamiento correcto para prevenir dolor, ¿no? Entonces, el campo está abierto, ¿no? Porque si yo tengo un gran volumen de consulta de este problema y la mayoría no se ha diagnosticado bien, pues es un campo de trabajo, ¿no? Porque si ustedes lo manejan bien y le dan la importancia que tiene, ¿no? Aunque sea una cefalea benigna, pues es importante, ¿no? O sea, a mí no me gusta tener una migraña cada mes, ¿no? Si encuentro un médico que me lo quite, que me lo prevenga, pues voy a tener mucho apego al médico, ¿no? Entonces, para ustedes es una gran posibilidad de tener pacientes. Recuerden que de esto van a vivir, ¿no? Entonces, pues traten de hacer diagnósticos apropiados y el diagnóstico de los dolores de cabeza se hace con la historia clínica. ¿Sí? Los estudios son complementarios, la historia clínica es la que nos da todo el diagnóstico, ¿no? O sea, en la consulta lo tenemos, ¿no? Sí notan pues, lo relevante que va a ser para ustedes esto. Sí, doc. Sí, doctor. O sea, si atienden bien esto, van a tener más pacientes, van a tener más ingresos. No es malo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos básicamente dos grandes grupos de dolores de cabeza, las que llamamos primarias y las que llamamos secundarias. Esta sería la clasificación. Entonces, dentro de las primarias son varios tipos, que son las que más vamos a desarrollar aquí, y son las que tienen origen propiamente intrínseco a nivel craneal, son muy de nuestra especie, es decir, no hay dónde replicarlas en otros modelos animales, ¿no? No hay chimpancés, simios, primates, cerdos, que les podamos estudiar dolores de cabeza. Es un padecimiento muy humano, sobre todo en este tipo de las primarias, ¿no? Y su origen es idiopático, es decir, en realidad hay teorías de cómo se inicia y todo, pero no tenemos un conocimiento claro del origen, ¿no? Y bueno, desgraciadamente como especie nos toca sufrirlas, ¿no? Y los dolores de cabeza que son secundarios, pues son secundarios a algo, ¿no? El mismo término lo dice. El dolor de cabeza es por un origen determinado, ¿no? Podría ser una sinusitis, podría ser un cuadro gripal, podría ser una supresión a una sustancia que puede ser hasta el café, ¿no? Tomo diario mucho café y un día dejo de tomar. O un exceso, tomo demasiado café un día y me duele la cabeza, ¿no? Eso podría ser una cefalea secundaria. No se diga otras causas, ¿no? Tumores, hidrocefalia, hemorragia subaracnoidea, etcétera, ¿no? ¿Sí les queda claro las diferencias entre primarias y secundarias? Sí, doc, sí queda claro. Sí, queda claro. Esta es la clasificación más básica, ¿no? De aquí, bueno, obviamente, pues como todo en medicina, y sobre todo temas tan importantes, hay sociedades y todo que se dedican a hacer clasificaciones internacionales, ¿no? Y que son a las que nos apegamos, ¿no? Entonces, por definición, una cefalea primaria, ¿no? O sea, dentro de estas, las secundarias no tienen mucho problema en saber qué son, ¿no? Las primarias, ¿no? Deben, pues, cumplen más o menos estos requisitos, ¿no? Son dolores de cabeza con duraciones variables, ¿no? Y que se van a estar repitiendo con características semejantes en el curso del tiempo, ¿no? Habitualmente son recurrentes, ¿no? Y no hay otros síntomas de enfermedad, ¿no? Entonces, cuando cumplimos todo esto, ¿no? Que son de duración variable, más o menos recurrentes y semejante entre una crisis y otra, pues la mayoría de las veces son casos de dolor de cabeza primario. Donde tenemos un problema es cuando es el primer evento, ¿no? Porque no tenemos el criterio de recurrente, ¿no? Y en el segundo inciso, la característica de un evento de dolor, ¿no? Es que son más o menos uniformes en sus características al dolor anterior, ¿no? O sea, cumplen criterios
de semejanza un evento de dolor con el otro. Por ejemplo, una migraña, me da hoy un evento de migraña y hace una semana tuve uno muy parecido, ¿no? Entonces, los eventos de dolor que son recurrentes son más o menos uniformes en su presentación clínica. ¿No los estoy confundiendo en esto? No, doctor. O sea, queda claro que pues, un dolor de cabeza primario generalmente se parecen mucho, ¿no? Puede variar un poco de un lado al otro y todo, pero más o menos se parece, ¿no? Y el tercer criterio es que no exista alguna circunstancia o alguna enfermedad que lo pueda explicar, ¿no? Es decir, que no encuentre yo, por ejemplo, una migraña con dolor ocular, pero que tiene una malformación arteriovenosa, ¿no? Entonces, pues yo ya si encuentro una malformación arteriovenosa en la región frontal y de la órbita, pues ya empiezo a pensar que no es primaria, ya es secundaria, ¿no? Hay algo como que lo explica, ¿no? Entonces, tengo que descartar otras causas, ¿no? Y si se fijan aquí en la letra más pequeña, dice los estudios de laboratorio y neuroradiológicos, es decir, tomografías, resonancias, angiografías, lo que ustedes gusten, sirven básicamente para descartar otras causas, ¿no? Que entonces me anularían el diagnóstico de cefalea primaria porque sería secundaria a otra cosa, ¿no? Entonces, generalmente, yo sí hago estudios, los tengo que hacer porque es indispensable, pero el diagnóstico es clínico, ¿no? Y una vez que hago el diagnóstico clínico, pido los estudios con mi sospecha de cefalea primaria, con la idea de que me quede yo con ese diagnóstico y entonces le digo al paciente, bueno, le voy a hacer una resonancia, una tomografía, porque estoy obligado a hacerlo, es criterio diagnóstico que el estudio salga normal, ¿no? Y pues nunca va a estar enojado el paciente de que yo le hice gastar en un estudio que salió normal, ¿no? O sea, si me mandan, yo tengo dolores de cabeza y me mandan a hacer una resonancia, gasté 5, 6 mil, pues hasta 15 mil pesos, dependiendo de dónde se la hagan ustedes, ¿no? Puede variar el precio de una resonancia mucho de un lugar a otro. Les digo, independientemente del gasto, el paciente va a estar tranquilo de que ustedes le hicieron caso y que no tiene algo grave, que es un problema de cefalea primaria, ¿no? Si pensamos en términos de gastos, ¿no? Porque bueno, también es un tema económico, ¿no? La salud es un tema económico. Entonces, bueno, la cefalea secundaria, ahí están las características de la cefalea primaria, ¿no? Que sean más o menos iguales, recurrentes, más o menos uniformes en su presentación y que no tengan alguna otra causa que lo explique, ¿no? Las cefaleas secundarias, pues, son lo contrario. Normalmente es un evento de dolor que está asociado a una enfermedad que lo puede explicar, ¿no? Y generalmente no habían sido uniformes ni reiteradas, pues porque no habíamos tenido esa enfermedad previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo un cuadro gripal que todos han tenido, pues da dolor de cabeza. ¿Qué enfermedad está de moda y da mucho dolor de cabeza? ¿COVID? Sí, ¿no? El COVID, ¿no? El COVID es de sus síntomas predominantes, ¿no? ¿Sí han hablado con pacientes que han tenido COVID? Sí. Sí. Y sí se quejan del dolor de cabeza, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, No, sí se quejan. Sí, se quejan. Todo el Sí, tiempo. es uno de los síntomas, porque es un cuadro viral, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una enfermedad viral aguda, ¿no? Pues toda la reacción que genera en mi cuerpo, que en el COVID es extremadamente importante, ¿no? Toda la reacción inflamatoria, ¿no? En el COVID ese es el gran problema, ¿no? La reacción tan agresiva que establece el cuerpo ante un virus tan nuevo para nosotros, ¿no? Que no teníamos como una memoria inmunológica. Pero pues en cualquier cuadro viral, desde una influenza, ¿no? Y otras gripes y todo, hay dolor de cabeza, ¿no? Por toda la cuestión de la liberación de interleucinas, ¿no? Que tienen efectos también vasculares, ¿no? Entonces, es parte de, ¿no? Y en el COVID en particular, digamos que es un síntoma muy importante, además del cuadro gripal o la neumonía que padecen. Desde luego, la pérdida de oxigenación, digamos que es un dato terminal de la enfermedad, es decir, el COVID no empieza con desaturación, empiezo a desaturar cuando el COVID ya avanzó más, ¿no? Y es un mal criterio de la Secretaría de Salud decir, si ya estás oxigenando por debajo de 93 o de 90, ¿no? Ve a tu hospital, pues debiste haber ido antes porque hay tratamientos que se pueden hacer y ya cuando uno empieza a bajar la oxigenación,
realmente está entrando en la etapa grave de la enfermedad y puede uno en 12 horas estar intubado, ¿no? Entonces, bueno, es un corolario hablando de COVID, ¿no? Que parece, no sé, qué está ocurriendo, ¿no? Pareciera que estamos en una calma, pero pues están brincando casos por acá y por allá y no vaya a ser que otra vez tengamos otro brote, ¿no? Ojalá ya no. ¿Sí? Ahora, la clasificación internacional de cefaleas, ¿no? De la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, ¿no? HEDEC, con H, ¿no? International Headache Society, ¿no? En inglés, ¿no? Este, esta es del 2018, pero la del 2019 se parece bastante. Y del 2020, ahorita no tengo yo conocimiento que haya una nueva, ¿no? Clasifica así los dolores de cabeza, ¿no? Entonces les digo, esta clasificación que vimos de primarias y secundarias existe desde los años 30 y pues desde los años 80 se ha estado clasificando los dolores de cabeza y se ha ido actualizando la clasificación de acuerdo a que se conozcan un poquito más los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, ¿no? Pero sigue incluyendo la gran división de cefaleas primarias y cefaleas secundarias, ¿no? Entonces, las cefaleas primarias, tenemos la migraña, el dolor de tipo tensional, estas que se conocían antes en las clasificaciones antiguas como cefalea en racimos, pero que ahora les digo, como justamente se conoce un poco más sus características, las englobamos como cefaleas trigémino autonómicas. Esta también era conocida como cefalea de Horton. ¿Sí la escucharon alguna vez? No, doctor, la No. verdad que no. No, Doctor. esa no. Doctor. Se conocían así histamínicas de Horton, ¿no? Son raras, pero las van a ver. Cuando yo les digo raras, es que este es 20% de la población, este es 60% de la población y este es 2% de los casos, ¿no? O sea, no es tan raro, ¿no? Raro, una enfermedad rara sería 0.5% de la población, ¿no? Digo, 0.005%, ¿no? Si hablamos de una enfermedad que ya es 2% de la población, no es raro, ¿no? Es algo que sí vamos a ver. O sea, estamos hablando de 100 pacientes, 2 lo van a traer, ¿no? Y, y otras cefaleas primarias que no sean atribuidas a daño estructural, que son muchas y ahorita las vamos a ver. Pero básicamente son estas 4 divisiones. La migraña, la cefalea tensional, que es la más frecuente, las cefaleas trigémino autonómicas, que antes se llamaban en racimos, y las cefaleas primarias con origen no específico, pero pues que no son secundarias, ¿no? Y las cefaleas secundarias son todas estas. Cefaleas postraumáticas, ¿no? Ahí están incluidas cefaleas de trauma de cráneo y las cefaleas de trauma cervical, que son muy obvias, ¿no? Pero no tanto, ¿no? O sea, cuando hablamos de cefalea postraumática, como que sí queda muy claro que si yo me golpeo hoy la cabeza y me sale un chichón, que es un hematoma subgaleal, pues evidentemente tengo dolor de cabeza por eso, ¿no? Pero, ¿por qué si me pegué la cabeza puedo seguir con dolor 3 meses después, ¿no? En el sitio que me pegué, cuando antes yo nunca había tenido dolor de cabeza. Bueno, esos son cefaleas secundarias postraumáticas crónicas, ¿no? Entonces les digo, no es nada más pensar en el golpe en ese momento, sino que puede haber otros eventos. Luego, cefaleas atribuidas a desórdenes vasculares craneales o cervicales, ¿no? Aneurismas, lo que ustedes quieran. Cefaleas atribuidas a desórdenes intracraneales no vasculares, tumores cerebrales, hidrocefalia, meningitis, lo que ustedes gusten. Cefalea atribuida a uso de sustancias químicas o supresión abrupta. Este es muy obvio para todos, ¿no? Porque pues el alcohol es el que nos da clarísimo, ¿no? O sea, tomo mucho alcohol y tengo un tremendo dolor de cabeza por la intoxicación, abusé de la sustancia. O pues estoy en la cruda y entonces me duele la cabeza, ¿no? Entonces ahí es por la supresión abrupta, ¿no? Del tratamiento, bueno, de la droga. El alcohol es muy obvio, otras drogas serían muy obvias, ¿no? Pero hay cosas que son cotidianas y no son tan obvias. Si se fijan, les puse cefalea por sustancias químicas, no drogas, ¿no? Entonces, incluyen las drogas lícitas y las no lícitas, pero el alcohol es lícito y las no lícitas, pues otras, ¿no? La cocaína, etcétera, ¿no? LSD, etcétera, ¿no? Pero también incluyen la cafeína, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el exceso de consumo de café o la supresión abrupta de café me podría dar algo parecido, ¿no? Incluye algunos alimentos, ¿no? Como los conservadores de la salsa de tomate, etcétera, ¿no? De la pizza, los embutidos, etcétera, pudiera tener ese efecto, ¿no? Comí mucho de eso, el chocolate, ¿no? Comí mucho y me vino un dolor de cabeza, ¿no? ¿Sí les queda claro este rubro? Sí, doctor. Sí, 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 doctor. claro. Muy bien. Hay cefalea atribuida a infecciones, pero no intracraneales. Ahí entra el COVID, entran las infecciones intestinales, ¿no? La salmonela, etcétera, ¿no? Luego está la cefalea atribuida a desórdenes de hemostasia, ¿no? Insuficiencia renal, problema de diabetes, deshidratación, etcétera. Ahí están incluidas, ¿no? Cefaleas por dolor facial o atribuidas a afecciones de cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dentadura, boca. Son dolores irradiados, ¿no? Y me pueden dar un dolor, ya sea de origen cervical que se irradia al cráneo, o un dolor a nivel de facial que se irradia al cráneo, ¿no? Y el ejemplo típico de esto sería una sinusitis, ¿no? Ahí entrarían las sinusitis. Cefaleas atribuidas a desórdenes psiquiátricos, ¿no? La depresión típicamente causa dolor de cabeza o exacerba los dolores de cabeza que ya teníamos, ¿no? Luego están las neuralgias craneales, como la neuralgia de trigémino, la neuralgia suboccipital, que es la de Arnold, la neuralgia del glosofaringio. Todas estas son dolores de cabeza que me pueden dar un cuadro neurálgico, ¿no? Y en el rubro 14 son las que de plano yo ya no puedo clasificar, ¿no? No puedo yo, de acuerdo a mis criterios, incluirlas en ninguna de estas, pero son secundarias a algo, ¿no? ¿Sí les queda claro aquí esto? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí, sí quedó claro, doctor. Sí, doctor. Tenemos un dato de fondo. ¿Sí? ¿Todo esto está bien? Sí, Es Sí, importante doctor. la Sí, clasificación, ¿eh? doctor. Les digo, cuando estamos viendo dolores de cabeza, queremos clasificarlos, ¿no? Ustedes y yo. Entonces, no basta con decir, ay, le duele la cabeza. No, tengo que tratar de meterlo en alguno de estos, ¿no? Al paciente, ¿no? Ahora, veamos la migraña, ¿no? Todavía no vamos a entrar propiamente en tema de cada uno, estamos en la introducción, ¿no? Entonces, la migraña, y por eso vamos más o menos rápido, luego vamos a desarrollar cada una, ¿no? Sobre todo la migraña la vamos a hablar ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la migraña, que puede ser episódica, migraña crónica, y luego las complicaciones de la migraña, ¿no? Que pueden ser los infartos migrañosos, la migraña con aura prolongada, etcétera, ¿no? Dentro de las migrañas en general, ¿sí? Tenemos la migraña sin aura y con aura, que son las dos grandes divisiones de la migraña, ¿sí? Tengo, digamos, migraña yo lo voy a dividir con aura y sin aura. Sin aura es la más frecuente, es el 90% de los casos, y con aura estamos hablando de un 10% de los casos, pero otra vez les digo, que tenga aura o no, son problemas muy frecuentes. Si la migraña afecta a 20% de la población, ¿no? 20% de la población adulta en México, estamos hablando de unos, más o menos 15 millones, ¿no? de pacientes. Y de estos, el 90%, o sea, unos 13 millones, tienen la forma sin aura y unos 2 millones tienen la forma con aura. Entonces, les digo, cuando les hablo de porcentajes, no hay que confundirse en la frecuencia. La enfermedad es demasiado frecuente, ¿no? En cualquier caso. Y bueno, dentro de las auras, ¿no? Yo tengo auras que son de tipo típico, ¿no? Que ya las vamos a hablar cuando veamos la migraña como tal. Y pueden ser con, y hay casos sin dolor de cabeza, ¿no? Es más raro, pero lo vamos a describir. Generalmente, pues para hacer el diagnóstico yo debo tener el dolor de cabeza, ¿no? Luego, hay migrañas que tienen una aura que ya no es típica, sino se caracteriza por síntomas que son de tronco cerebral, o sea, o tallo cerebral. Entonces, con aura de tronco se refiere a eso, que los síntomas son propiamente del tronco. ¿Qué se imaginan que incluye el aura en este caso? Afecciones de los sí. nervios.
Exacto, ¿no? El aura va a incluir afección de pares craneales, ¿no? Entonces, por eso llegó al diagnóstico. Y vías largas, a lo mejor una vía motora, ¿no? Una vía sensitiva. Sí, me puede dar un síndrome alterno, ¿no? Me puede trastornar el estado de alerta por afectar la formación reticular, ¿no? Luego tengo las migrañas hemiplégicas, que estas tienen una componente de tipo familiar, ¿no? Y son un tipo muy, muy característico de migraña porque les da en niños que hacen hemiplegias alternantes, es decir, que es un niño que está relativamente bien y de repente presenta cuadros de hemiplegia, ¿no? Que eso corresponde al aura que tendría el niño y luego se mejora. Y de acuerdo a su patrón genético, pues se clasifican el tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo al gen que está afectado. Y estas son de tipo familiar, es decir, son de origen genético. Y obviamente no vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Es bueno que ustedes sepan que si viene un niño de 6 años hasta 12 años con dolores de cabeza y hemiplegias, que se quitan y luego puede tener trastornos de cefalea o no, puede corresponder a esto, ¿no? Y bueno, se clasifica, les digo, las primeras son de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Luego, cuando no está relacionado a estos, pero sí tiene algún problema genético, y los de tipo esporádico, es decir, no son familiares, ¿no? Y por sus características, déjenme controlar a este. Por sus características, ¿no? Este, migraña que es de origen retinal, aquí el aura se caracteriza por ceguera, ¿sí? Entonces es un aura muy particular y de preocupación. Entonces por eso se pone en un tema aparte, aunque podría incluirse dentro de las migrañas con aura, ¿no? Entonces, les repito, las migrañas se clasifican básicamente con aura y sin aura. Esta es la clasificación que ustedes deben saber. Pero recuerden que puede haber auras muy particulares que nos obligan a separarlas en las migrañas con aura de tronco, hemiplégicas o retinianas. Y ya pues, de acuerdo a su presentación, pues las migrañas crónicas que no son episodios, ¿no? Sino más bien son dolores constantes, o las migrañas con auras prolongadas, infartos migrañosos, etcétera, en los cuales ya tenemos alguna complicación propia de la migraña. Es decir, una migraña nos puede llevar a un problema hasta de infarto cerebral, ¿no? Extremadamente raro. ¿No los confundí en esta? No, No, doctor, todo todo claro. bien. Sí, perfecto. Si algo de repente no entienden, me pueden decir, en cualquier momento. Sí. Me interesa mucho que sí manejen bien este tema, ¿no? Ahora, vamos a la cefalea tensional. Entonces, acuérdense, ya vimos migraña, la cefalea de tipo tensional. Digamos que en la clasificación de las cefaleas primarias está primero la migraña por su relevancia clínica, ¿no? Pero la más frecuente es la de tipo tensional, ¿no? Y la de tipo tensional, básicamente la divido en estos 4 tipos, ¿no? La cefalea episódica infrecuente de tipo tensional, la cefalea episódica frecuente de tipo tensional y la cefalea crónica de tipo tensional. Y bueno, en el último apartado lo pongo como probable porque pues todavía no cumple criterios diagnósticos. Cuando veamos cada tipo de cefalea primaria, hay criterios para decir cuándo sí es un dolor de cabeza de ese tipo o no. Entonces, yo me voy a pegar a esos criterios para tomar la decisión de clasificarlo, ¿no? Entonces, si se fijan, yo aquí puse cefalea y no cefalalgia, ¿no? Entonces, manéjenlo de forma indistinta, pero ya saben las características, ¿no? Entonces, corresponde a la tensional. Este dolor de cabeza es el que todos hemos tenido, ¿no? Todos hemos tenido un dolor de cabeza tensional, pero no es tensión nerviosa, es por tensión muscular, que como cualquier evento de dolor, obedece a factores de tipo neuropsicológico, y sí es cierto que los eventos de estrés pudieran aumentar el dolor, ¿no? Pero no quiere decir que el dolor se origina por estrés, sino que existe una causa de contractura, dolor muscular, y como lo veremos, hay explicaciones fisiopatológicas. El nombre de tensional viene de tensión muscular, no de tensión nerviosa, ¿sí? Ya para que vayamos aclarando eso desde ahorita, ¿no? Y el punto es que es
episódica infrecuente y episódica frecuente, ¿no? Se presta a cierta confusión, ¿no? De terminología. La episódica infrecuente, pues es la que les digo, todos hemos tenido, y la episódica frecuente es cuando ya se presenta en forma recurrente cada mes o cada semana, pero menos de 15 días por mes. Y la crónica, la cefalea de tipo crónica, es cuando es más de 15 días por mes, ¿no? Entonces, episódica frecuente, pues es recurrente menos de 15 días por mes y la crónica más de 15 días por mes. Y la infrecuente, pues son eventos esporádicos que le dan a cualquiera y que no vuelven a repetir en mucho tiempo, ¿no? ¿Queda claro? Sí, 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 doctor. doctor. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes cree que ha tenido este dolor de cabeza, la infrecuente tensional? ¿Alguno no lo ha tenido? Yo casi no tengo dolores de cabeza. Pero Muy en tu raro. caso, en el caso, ¿cuáles sí has tenido? El tensional, que normalmente es el que en algún momento pude haber tenido, pero Sí, es o muy sea, raro. sí, pero entonces caerías acá, ¿no? En la episódica infrecuente de tipo tensional, ¿no? Sí, Es cierto que hay gente, ¿no? Son los menos, ¿no? Y que tienen la suerte de no saber qué es un dolor de cabeza, ¿no? O que saben que es un dolor de cabeza, pero porque se enfermaron de gripe, sinusitis o algo así, y eso les dio el dolor de cabeza. Pero fuera de eso, no padecen cefaleas primarias, ¿no? Entonces, pues es una suerte, ¿no? No tener dolor de cabeza, ¿no? Es una, digo, qué bueno, ¿no? Y sí es cierto que hay gente así, y la gran mayoría, por lo menos, tiene alguna forma de cefalea tensional, ¿no? Y en tu caso, pues habrás tenido algún evento a lo mejor por desvelo, por estudio o algo, y fue de tipo tensional, ¿no? Y fue en este mm, grupo, ¿no? y sinusitis también. Sí, pero esa ya sería secundaria, ya no entraría aquí. Sí, Pero, es decir, sí sabes lo que es un dolor de cabeza, pero no eres alguien que los tiene recurrentemente y que le genera un problema, pues de ir a comprarse a la farmacia aspirinas porque yo sé que me va a doler hoy la cabeza en la tarde, ¿no? O no quiero sufrir eso, ¿no? ¿Alguien más como su compañero que casi no tenga dolores de cabeza? Yo. Es Celsi. Ujú. Casi no sufro de dolores de cabeza. ¿Qué dolor de cabeza sí has tenido? El último que recuerdes cómo fue. Ya tiene como un mes, pero solamente era punzante. Y solamente fue por la mañana. Y ya. Y, y de la intensidad, ¿qué intensidad le podrías dar? Del 1 al 10, yo creo que le daba un 2, O casi sea, fue 3. apenas una molestia, ¿no? Ajá, casi Y nada. punzante en qué parte de la cabeza, En la parte frontal. de los dos lados. Ajá. ¿Se acompañó de otra cosa? ¿Tuviste gripe, alergia, algo? No, solamente amanecí así por la mañana. Sí, digo, ese tipo de dolor, ¿no? Así como tú lo describes, digo, nos costaría un poquito de trabajo ahorita clasificarlo, pero al ser punzante, ¿no? O pulsátil, ¿no? Uno entendería que tiene un componente inflamatorio vascular, ¿no? Y segundo, pues fue de muy baja intensidad, pero te dio por la mañana y solamente un día. Entonces, a lo mejor fue congestión, resequedad, algún dato de sinusitis y te dolió ese día, ¿no? Ya mejorando tu postura y todo, pues ya no tuviste problema, ¿no? Pero Sí. digo, sí, 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 llama la atención, ¿no? Igual fue una cefalea de tipo tensional. ¿Alguien más que no tenga dolores de cabeza? Hasta ahorita no, sí, no me han dicho que no tienen dolor, sí tienen, pero muy raro, ¿no? ¿Alguien que no sepa del grupo del doctor Argüelles? Doctor, pues yo tengo una duda, o sea, pues lo normal, bueno, no sé si lo normal, pero ¿es normal tener dolor de cabeza o no? Es No, algo pues común, ¿no? es común, tal cual, pero no es lo normal, ¿no? O sea, yo no debo funcionar con dolor de cabeza, ¿no? Y no Ah, debo bueno, sí, pensar sí. que voy a estar siempre con dolor de cabeza, ¿no? Pero sí son extremadamente comunes, ¿no? Sí. Ahorita se va a cortar la clase. Sí. Si se corta, descansamos 5 minutos y nos conectamos, ¿eh? Sí, doctor. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, doctor, yo Ujú. casi no tengo, pero como hace 2 años me acuerdo que
me dolió la cabeza durante una semana y no Durante se me una quitaba. semana. ¿Y no recuerdas por qué? No era muy intenso. ¿No era muy intenso? ¿No era muy intenso? No, pero me molestaba, o sea, ¿Y qué región era un era? dolor Región era? pero- frontal, pero era casi toda la cabeza. Sí, y no fue en relación a otra infección, no tuviste algún problema viral, No, algún no, piquete de insecto, alguna cuestión de este tipo, alguna no, intoxicación. no. ¿No? Sí, en tu caso pensaríamos que habría que descartar una